Hola, buenas tardes. Soy Damián Santana y el día de hoy les voy a hablar sobre eh, la violencia familiar, que es un delito. Bueno, pues los elementos de la violencia familiar son el daño físico o emocional, la intención de generador de la violencia familiar o de causar el daño y que la conducta desplegada por el generador sea susceptible de provocar una alteración física o en alguna esfera o área de la estructura psíquica del receptor de la violencia. Lo que dice el Código Penal Federal ante esto es que la violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de un núcleo familiar dentro o fuera del dominio familiar y que tiene por efecto causar daño. Y seguimos aquí con el delito de violación. La naturaleza jurídica del delito de violación es la realización de la cópula con una persona por medio de la violencia física o moral, sin importar el sexo del pasivo. Es importante conocer qué es lo que el legislador entiende por cópula. La introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, estableciendo que introduzca por vía vaginal o anal cualquier tipo de elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido, será sancionado penalmente. Los elementos para que este delito exista son, como ya lo mencionamos, la cópula es cualquier forma de ayuntamiento carnal o conjunción sexual con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo. 2. El empleo de la fuerza física, que es la fuerza material en el cuerpo del sujeto pasivo que anula su resistencia, implica acciones tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción por terceros, o algunas otras acciones que obligan a la víctima a dejar copularse, pudiendo utilizar el sujeto activo la violencia moral, por ejemplo, las amenazas de males graves, y también tenemos la ausencia de voluntad de la víctima para el efecto carnal. Aquí pasamos a otro tipo de delito, que es la producción de narcóticos. Y bueno, de acuerdo con el Convenio Único sobre Estupefacientes, firmado en Nueva York el 27 de julio de 1961, por cultivo debemos entender que el cultivo de la adomiera, del arbusto de coca o de planta de cannabis, esta modalidad consiste en todos los actos relativos al narcotráfico. Es bien jurídicamente tutelado, es la salud pública. La Ley General de Salud señala la prohibición de todo acto relacionado con la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o cualquier producto que los contenga. Los elementos para que esto sea un delito tipo penal son crear o originar dicha sustancia, que el sujeto activo carezca de autorización para la producción y que exista el dolo. Aquí seguimos con uno de los delitos más comunes, supongamos, eh, que señala el robo, también llamado hurto, que consiste en el hecho de quien se apodera de cosas inmuebles ajenas, sustrayéndolas al que las retiene con el fin de sacar provecho de ellas para sí o para otros. El que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Los elementos para que pueda existir este delito son acción de apoderamiento, un mueble, cosa ajena, que sea una cosa ajena, apoderamiento sin derecho y apoderamiento sin consentimiento. Aquí tenemos un delito de carácter un poco más administrativo, en el que es la falsificación de documentos en general. Es un delito que configura al fraguar o adulterar documentos públicos o privados.
En este tipo penal consiste en hacer en todo o en un parte un documento falso o adulterar uno verdadero que pueda dar origen a un derecho o a una obligación, o servir para probar un hecho con el propósito de generar un resultado específico, sea en beneficio propio o en perjuicio para un tercero. Se señala que el precepto establece la sanción penal aplicable al delito de falsificación de documentos públicos o privados. Documento público es aquel que se expide por una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones o por un federatario público autorizado por el Estado para emitirlo con tal calidad. Documento privado es el que emite una persona en relaciones particulares, como aquí tenemos otro delito para servidores públicos. Encontramos el enriquecimiento ilícito. Este delito se refiere a la conducta del servidor público que hace uso indebido de la función pública para enriquecerse e incrementar su patrimonio, y la omisión de no poder probar la procedencia lícita de sus bienes. Los elementos para que este delito son que la persona que se encuentre realizando labores sea servidora pública, servidor público. 2. Que no pueda acreditar el legítimo aumento de patrimonio, es decir, que no tenga cómo declarar cómo obtuvo el dinero, puede decirse, o los muebles o los bienes. Bueno, y aquí tenemos el hito penal que es el secuestro. El secuestro es la privación ilegal o ilegítima de la libertad. Es el delito consistente en impedir el libre movimiento corporal o de locomoción de una persona en contra de su voluntad. La detención ilegal de una persona es la supresión dolosa o antijurídica de la ajena libertad de movimiento de un determinado lugar o limitación mecánica de esta libertad en un lugar cerrado. Perdón. El secuestro es el apoderamiento y retención que se hace de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o en especie. Los elementos para que se cumpla este delito son la privación de la libertad de una persona con finalidad de pedir rescate. Encontramos varios tipos de secuestro. Secuestro simple, aquella privación de libertad que se efectúa con propósito distinto de cobrar un rescate, exigiendo generalmente alguna actividad. 2. El secuestro extorsivo, también llamado profesional, característico de la delincuencia organizada, que opera como toda una estructura organizada, organizativa criminal, ya que los miembros se encuentran perfectamente entrenados y coordinados bajo un plan previamente diseñado. 3. El secuestro político. Se caracteriza porque el objetivo de los plagarios suele revestir tintes políticos. La finalidad al realizar un secuestro es conseguir algún provecho o que se cumpla alguna demanda específica por medio de una acción o omisión gubernamental, como abolición de medidas, adquisición de armas, liberación de ciertas personas que cumplen una condena, etc. 4. Narcosecuestro. Cometido por delincuentes organizados, suele estar ligado al gran negocio de la droga y a otros como el tráfico de mujeres y la explotación de menores. El secuestro es cometido como una actividad secundaria, ya sea como venganza entre las bandas de narcotráfico o por ajustes de cuentas, aunque puede ser utilizado también para obtener recursos y financiar otras operaciones ilícitas. 5. Secuestro express. Esta modalidad consiste en la privación ilegal de la libertad de una persona solo por unas horas para conseguir dinero rápido de la víctima o de sus familiares, por medio de otros delitos como robo o extorsión. Y aquí tenemos por último el delito penal de trata de personas. La trata de personas es un delito que consiste en promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir para sí o para un tercero por medio de la violencia física o moral, el engaño o abuso de poder a una persona para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la
extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Es importante señalar que existen distintas modalidades de trata de personas, por ejemplo, la explotación para la prostitución, el turismo sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud y sus formas análogas, servidumbre, mendicidad obligada, matrimonio servil y trata de órganos, así como la adopción ilícita. Los elementos para que exista este delito son que la voluntad de la víctima sea completamente minada e incluso sea eliminada siendo sustituida por la voluntad del tratante, que la víctima, en la mayoría de los casos, desconoce su situación de víctima, promueva, solicite, ofrezca, facilite o consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona. Los medios para realizar dicha conducta delictiva, en otras palabras, a través de la violencia física o moral, el engaño o el abuso del poder. En fin, de la explotación. Explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o formas análogas a esta. Servidumbre o la extinción de un órgano, tejido o sus componentes. Y esto fue todo, espero sirva. Muchas gracias.